La pequeña casa de Betania respiraba una doble atmósfera con la llegada del Maestro. Por un lado, la paz que emanaba de Jesús llenaba la sala principal, una quietud santa que invitaba a la reflexión y al descanso del alma. Del otro lado, procedente de la cocina y de los pasillos, soplaba el viento de la agitación de Marta. Su amor por el rabino era inmenso, incuestionable, y lo demostraba de la única forma que sabía, a través del servicio incansable. Para Marta, el honor de recibir al Hijo de Dios se tradujo en una búsqueda frenética de la comida perfecta, de un orden impecable. Cada paso apresurado, cada utensilio manejado con urgencia, era un acto de adoración. Sin embargo, debajo de esta capa de celoso servicio, una profunda ansiedad comenzó a apoderarse de su espíritu. Una niebla que le impedía darse cuenta de que el mayor honor ya estaba presente en la habitación, y no en la mesa que estaba preparando. En marcado contraste con la agitación de su hermana, Mary había encontrado su lugar en el centro de esa paz. Ella no se preocupó de las tareas de la hospitalidad, porque su espíritu hambriento la había guiado al único lugar que importaba, la tierra, a los pies de Jesús. Asumiendo la postura de un discípulo, privilegio entonces reservado a los hombres, se entregó completamente a las palabras del Maestro. El mundo que nos rodeaba, con sus ruidos y exigencias, simplemente desapareció. El ruido de los platos, los pasos apresurados de Marta, todo se desvanecía ante la profundidad de las enseñanzas que estaba recibiendo. Su mirada y su corazón estaban fijos en él, absorbiendo cada verdad como si fuera la vida misma. Allí, en silencio y entrega, María ofreció su propia forma de adoración, una que no podía ser servida en bandeja, sino que se sentía en el cielo. El sonido de risas contenidas y conversaciones profundas provenientes de la sala principal comenzaron a lastimar los oídos de Marta. Cada murmullo de asentimiento de los discípulos, cada pausa, enseñanza del Maestro, le sonaba como una prueba de su exclusión. Desde su posición en la cocina, entre el calor del horno y el olor de las hierbas, miró la escena y no vio la devoción de su hermana, sino su propio agobio. Un sentimiento de injusticia comenzó a florecer en su corazón, regado por el sudor de su trabajo. La ansiedad inicial se convirtió en una amargura silenciosa. ¿Por qué debería ella sola soportar el peso de la hospitalidad? María, sentada como si no tuviera ninguna obligación, parecía ignorar el esfuerzo que aseguraba la comodidad de todos. En la mente de Marta, la elección de María no era espiritual, era un abandono de sus deberes familiares y fraternales. Y el silencio del Maestro sobre este asunto parecía una aprobación tácita de esa negligencia. Finalmente, el peso de esa constatación se volvió insoportable. La olla que sostenía se sentía más pesada, el calor del fuego más intenso y la poca paciencia que le quedaba se desvaneció por completo. Secándose las manos, sudorosas en el delantal, con una determinación forjada en la frustración, marchó de la cocina a la sala de estar. Su paso era firme y su rostro soportaba la tormenta que se había acumulado en su interior. Ella no se dirigió a su hermana. Su queja fue dirigida a la máxima autoridad en ese ambiente, aquel cuya atención María monopolizaba. Interrumpiendo el sagrado fluir de las palabras, su voz salió más fuerte y temblorosa de lo que pretendía, exponiendo su herida ante todos. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude». El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Los ojos de Jesús no se volvieron hacia María, que permanecía silenciosa y acurrucada, sino que se fijaron con ternura en Marta. No había reproche en su mirada, sino una profunda compasión que parecía penetrar las capas de frustración y cansancio para tocar el centro de su alma. No solo vio a la anfitriona abrumada,
sino un corazón amado que se había perdido en un laberinto de sus propias buenas intenciones. Cuando hablaba, su tono era tranquilo, pero cada palabra llevaba la autoridad de la verdad. Marta, Marta, dijo, y la repetición de su nombre fue como un bálsamo, un suave llamado para que ella calmara su tormenta interior y lo escuchara verdaderamente. Estás ansioso y preocupado por muchas cosas. Con esta sencilla afirmación, Jesús no invalidó su trabajo, sino que diagnosticó la enfermedad de su espíritu. El servicio se había convertido en una carga, y la preocupación por lo temporal la cegaba ante lo eterno. Luego continuó, revelando un principio que reordenaría toda su comprensión de la adoración y el deber. Pero una cosa es necesaria, dijo, y esta frase resonó en el silencio de la sala, invitando a todos a reevaluar sus propias prioridades. Esa única cosa no era un plato ni una tarea, sino la comunión con Dios mismo, la búsqueda de su presencia por encima de todas las demás exigencias. Luego, validando la elección de la otra hermana, concluyó, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. No fue una condena del servicio de Marta, sino una elevación de la devoción de María. La parte buena era un tesoro espiritual, una intimidad con el Maestro que ninguna circunstancia, tiempo o tarea podía robar. La respuesta no envió a María a la cocina, invitó a Marta a entrar a la habitación de una manera nueva, con el corazón tranquilo. Las palabras del Maestro no cayeron en el vacío. Para Marta fueron como una lluvia que de repente calmó el polvo de su alma agitada. El rubor de la vergüenza ante su queja pública fue rápidamente reemplazado por una claridad dolorosa, pero liberadora. Miró a María y por primera vez ese día no vio a una hermana negligente, sino a alguien que había comprendido algo que ella, en su prisa por servir, había olvidado. El Señor no tenía hambre de su pan, sino de su atención. No deseaba la perfección de su mesa, sino la entrega de su corazón. Ella comenzó a comprender que el servicio no era el objetivo final, sino que debía ser el rebosar de un vaso ya lleno de su presencia. La revelación fue tan profunda que paralizó su agitación. Ella estaba parada en el centro de la habitación, un monumento al momento exacto en que la verdad reorientó una vida. La lección enseñada en aquella casa de Betania resonó más allá de Marta. Los demás que estaban allí, discípulos y seguidores, también fueron confrontados por esa verdad. ¿Cuántas veces ellos mismos, en su celo por avanzar la causa del reino, se habían concentrado tanto en la obra que olvidaron al Maestro de la obra? El servicio a Dios, cuando carece de comunión, podría convertirse en una actividad humana más, fuente de ansiedad y autojustificación. La casa de Marta y María se convirtió, desde aquel momento, en memoria viva de esta enseñanza. Aquel no fue el día en que a Jesús le sirvieron un banquete, sino el día en que sirvió a todos el pan de vida, enseñando que antes de entregar las manos al trabajo, hay que entregar el corazón a sus pies. La fe de Marta, probada en su ansiedad, se estaba refinando para una prueba aún mayor que no podía prever. El tiempo pasó sobre la casa de Betania, y la lección del Maestro sobre la buena parte había echado raíces profundas en el alma de la familia. El servicio de Marta encontró un nuevo ritmo, nacido de la paz y ya no de la ansiedad. La devoción a María continuó siendo su ancla. Su casa fue, más que nunca, un refugio para Jesús. Pero la fe, incluso cuando es genuina, no es un escudo contra las tormentas de la vida. La prueba de ello llegó de forma contundente cuando una sombra cayó sobre la casa. Lázaro, el hermano amado, cayó enfermo. No era una fiebre común, sino una fuerza que drenaba rápidamente la vida, dejando a las hermanas en un estado de desesperada vigilia y oración.
Viendo que los recursos humanos eran inútiles, hicieron lo único que podían. Enviaron un mensajero a Jesús con un llamamiento sencillo y confiado. Señor, he aquí que el que amas está enfermo. La noticia encontró a Jesús al otro lado del Jordán, lejos de la cama de su amigo. Al oír las palabras del mensajero, los discípulos esperaban una salida inmediata, una carrera contra el tiempo para curar al enfermo. La respuesta de Jesús, sin embargo, fue enigmática y desconcertante. Sus ojos no mostraban alarma, sino una visión que llegaba mucho más allá de ese momento de crisis. Esta enfermedad no es para muerte, declaró, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego, en un acto que desafiaba toda lógica humana y la urgencia de la petición, permaneció donde estaba durante 2 días más. Ese retraso deliberado no era indiferencia, sino una pieza esencial de un plan divino incomprensible para quienes lo rodeaban. Mientras la esperanza se desvanecía en Betania, Jesús esperaba el tiempo perfecto del Padre. En Betania, cada hora de silencio del Maestro fue un golpe a la esperanza de Marta y María. La confianza inicial de que Él vendría corriendo dio paso a una dolorosa confusión y luego a la desesperación. No lo podían entender. El que Él amaba se estaba muriendo y Él no venía. Su fe en el poder de Jesús ahora luchaba contra la dura realidad de su aparente inacción. Por fin llegó el momento que más temían. Lázaro exhaló su último suspiro, y la casa que una vez había sido un remanso de paz se convirtió en un santuario de luto. El llanto sustituyó a las oraciones, y la oscuridad de la muerte llenó cada rincón. Ausencia de Jesús en ese momento no solo fue sentida como un retraso, sino como un abandono inexplicable, un misterio que hería sus almas más profundamente que la muerte del hermano. Mientras tanto, al otro lado del Jordán, después de 2 días de espera intencionada, Jesús finalmente se dirigió a sus discípulos. Su serenidad contrastaba marcadamente con la tragedia que sabía que se había desarrollado. «Vayamos otra vez a Judea», dijo, como si el viaje fuera algo rutinario. Los discípulos, recordando las amenazas de lapidación, protestaron, temiendo por su vida. Pero Jesús operaba en una dimensión espiritual que ellos todavía luchaban por comprender. Luego les reveló de manera velada el motivo de su partida. «Nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido, pero voy a despertarlo». Ellos, pensando que hablaba del descanso natural, se sintieron aliviados. Fue necesario que Jesús se lo dijera claramente, con una gravedad que silenciara todo debate. «Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él». El viaje a Betania estuvo marcado por una tensión silenciosa. Los discípulos caminaron con el peso de las palabras de Jesús en sus corazones. La declaración de Tomás, «Vamos también nosotros, para que muramos con él», resumió el sentimiento del grupo. Una mezcla de lealtad, miedo y una completa incapacidad para comprender el propósito del Maestro. Marchaban hacia el corazón del peligro, para consolar a una familia en duelo, sin idea de que estaban a punto de presenciar el poder de Dios de una manera que sacudiría los cimientos de su fe. Cuando se acercaban al pueblo, ya se oía el sonido del llanto. La casa estaba llena de judíos que vinieron a consolar a las hermanas, como era costumbre. Jesús supo entonces que había llegado en el tiempo exacto del Padre. Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, hecho que hacía la situación humanamente irreversible y preparaba el escenario para un milagro innegable. Tan pronto como la noticia de la llegada de Jesús llegó a oídos de Marta, algo se encendió en medio de su dolor. Mientras María estaba sentada en casa, tal vez paralizada por la profundidad de su dolor, Marta, fiel a su naturaleza, saltó y corrió fuera del pueblo
para encontrarse con él. No era este el movimiento ansioso de la anfitriona preocupada por muchas tareas. Fue la carrera de un alma herida hacia su única esperanza. La lección sobre la única cosa necesaria había transformado su corazón. En el pasado, su agitación la mantenía alejada de la presencia de Jesús. Ahora, en su mayor agonía, fue su fe activa la que la llevó hacia él. Ella no esperó que él viniera a su dolor. Ella le entregó su dolor, demostrando una confianza que se negó a ser ahogada por las lágrimas. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús, las barreras de la compostura se rompieron y el dolor de Marta se derramó en palabras. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», dijo, y en su voz se oía el eco de la agonía de 4 días de luto y confusión. No era una acusación, sino el lamento de una fe profunda, herida por el misterio de su ausencia. Fue el reconocimiento de que el poder que podría haber revertido la tragedia estaba inexplicablemente lejos. Sin embargo, incluso en el abismo de su dolor, la semilla de la lección pasada floreció. Inmediatamente añadió, con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma: «Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Ella no se atrevió a pedir lo imposible, sino que se aferró a la verdad de quién era Él, el amado del Padre, con acceso irrestricto al poder divino. Jesús la miró, viendo a la mujer de fe levantarse sobre los escombros de su sufrimiento, y respondió con una promesa directa: «Tu hermano resucitará». Para cualquier judío de aquella época, la afirmación de Jesús apuntaba en una sola dirección: la esperanza escatológica, la resurrección de los justos al final de los tiempos. Fue un consuelo, sí, pero un consuelo lejano. Y la respuesta de Marta confirmó que así era exactamente como ella lo había entendido. «Lo sé», respondió ella con la convicción de un estudioso diligente de las Escrituras. «Sé que resucitarás en la resurrección, en el último día». Su fe era fuerte, su doctrina era correcta, pero todavía estaba contenida dentro de los límites de lo conocido y esperado. Ella creía en el poder futuro de Dios, sin darse cuenta de que la fuente misma de ese poder estaba frente a ella, a punto de redefinir la realidad. Fue entonces cuando Jesús, mirando a través del dolor de Marta para alcanzar a todas las generaciones futuras, pronunció las palabras que rasgarían el velo entre el cielo y la tierra. «Yo soy la resurrección y la vida», declaró. La declaración fue de una magnitud abrumadora. Él no dijo que traería la resurrección ni que mostraría el camino a la vida. Afirmaba ser la encarnación misma de ambos. La esperanza que Marta puso en un futuro lejano, Él la trajo al presente, inmediato, al suelo polvoriento de aquel camino de Betania. «El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». La promesa era doble: poder sobre el sepulcro y poder sobre la muerte espiritual misma. Entonces fijó su mirada en la de ella, convirtiendo la verdad cósmica en un desafío personal e íntimo. ¿Crees esto? La pregunta de Jesús requería de Marta más que un simple asentimiento intelectual. Le exigió abandonar la seguridad de su fe tradicional y dar un salto hacia el misterio de su identidad divina. Todo su sufrimiento, toda su confusión, toda su formación espiritual la han conducido a este mismo momento. El aire se quedó quieto a medida que ella absorbía la inmensidad de lo que él había afirmado. Entonces, con una claridad que superó su dolor, dio su respuesta, una confesión que se convertiría en un pilar de la fe de la Iglesia. «Sí, Señor», dijo con voz firme, «yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo». En ese instante, la ansiosa anfitriona se convirtió en una profunda teóloga, declarando no solo el mesianismo de Jesús, sino también su filiación divina.
la respuesta a la esperanza de Israel y a su corazón quebrantado. Después de su monumental confesión, Marta sintió una urgencia en su espíritu. La esperanza que acababa de plantarse en su corazón necesitaba ser compartida. Ella se dio la vuelta y se apresuró a regresar a la casa, pero no para reanudar su papel de anfitriona de Míndones los dolientes. Su propósito era diferente. Llevando a María a un rincón, fuera del alcance del oído de los demás, le susurró la noticia que podría cambiarlo todo. El Maestro está aquí y te está llamando. El mensaje era un secreto, una invitación íntima en medio del dolor público. Al escuchar esas palabras, el silencio de María se rompió. La misma devoción que la había mantenido sentada a los pies de Jesús para aprender ahora la impulsaba a levantarse con sorprendente velocidad para responder a su llamado. El dolor la había paralizado, pero la voz del Maestro la puso en movimiento. Los judíos que estaban en la casa consolándola, al ver a María levantarse tan bruscamente y marcharse, supusieron lo obvio. Iba al sepulcro a llorar allí. Movidos por la compasión y la costumbre, la siguieron, sin saber que serían testigos de algo mucho mayor que el duelo. Cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, su reacción fue visceralmente diferente a la de su hermana. Ella no se detuvo a hablar. En un acto de total entrega y dolor, se arrojó a sus pies, el mismo lugar donde tantas veces había encontrado paz, ahora un altar para su sufrimiento. Y de sus labios salieron las mismas palabras que había dicho Marta, la frase que hacía eco al sentimiento de ambos. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando vio a María postrada y sollozando a sus pies, y cuando vio a la multitud de judíos que la acompañaba llorando junta, algo se conmovió dentro de Jesús. No, era solo tristeza. La Escritura dice que él gimió en el espíritu y se turbó. Fue una profunda agitación, una santa indignación que subió de sus entrañas. El Creador de la vida se paró frente a la profanación de la muerte, viendo de primera mano el dolor y la devastación que el pecado había causado en su mundo. Ese gemido interior fue la reacción de la santidad divina ante el horror de la corrupción y la pérdida. Fue el propio dolor de Dios haciendo eco del dolor de sus hijos. En medio de esa tormenta espiritual resonó su voz, cargada de emoción y propósito. ¿Dónde lo habéis puesto? La pregunta desplazó el foco del lamento a la acción, dirigiendo a todos al escenario de la confrontación final. Señor, ven y mira, respondieron, y comenzaron a guiarlo en una pequeña y solemne procesión hacia el sepulcro. Mientras caminaban, viendo el dolor de sus amigos y la finalidad del sepulcro que se acercaba, la emoción que agitaba el interior de Jesús se desbordaba de una manera puramente humana. Jesús lloró. El Verbo hecho carne, aquel que era la resurrección y la vida, derramó lágrimas. No gritó de impotencia porque sabía lo que estaba a punto de hacer. Lloré por empatía, por amor, sintiendo en mi propia piel la puñalada que la muerte asesta a la familia humana. Sus lágrimas fueron un sermón silencioso sobre la profundidad de su amor. Los judíos, al ver esto, se dividieron. Algunos, asombrados, decían, «Mirad cómo lo amé». Otros escépticos preguntaban, ¿acaso este que abrió los ojos al ciego no podía haber hecho también que éste no muriera? Al llegar al sepulcro, que era una cueva con una gran piedra que sellaba su entrada, la autoridad divina en Jesús se manifestó plenamente. El gemido interior se agitó de nuevo en su interior, la santa furia contra el dominio de la muerte. Luego dio una orden que desafiaba la razón y la costumbre. «Quitad la piedra». El silencio que siguió no fue roto por la obediencia, sino por la voz de Marta. La misma Marta que unos minutos antes había hecho la más sublime confesión de fe, ahora era asaltada por la dura realidad. La fe en su alma chocó con el conocimiento en su mente. «Señor», dijo en un tono que mezclaba reverencia y alarma,
esto ya huele mal, porque han pasado 4 días. Ella estaba tratando de proteger al maestro de la ofensa sensorial y de la vergüenza pública, la anfitriona práctica tratando de evitar el desastre incluso frente a lo que es la resurrección. Jesús la miró, no con desilusión, sino con la firmeza de un maestro que recuerda a su discípulo la lección más importante. ¿No te dije que si creías, verías la gloria de Dios? La pregunta era un eco directo de su conversación anterior, un llamado a su fe para trascender lo que sus sentidos le decían que era verdad. Fue la prueba definitiva, creer en su palabra por encima de la evidencia de la decadencia. Las palabras de Jesús silenciaron la objeción de Marta y llenaron el aire de temerosa expectativa. Entonces, obedeciendo la orden que pesaba sobre ellos, algunos hombres dieron un paso adelante y, con esfuerzo, hicieron rodar la pesada piedra a un lado. La oscuridad de la tumba quedó expuesta y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud mientras todos contenían la respiración frente a la boca abierta de la tumba. Con la entrada del sepulcro abierta, dejando al descubierto la oscuridad que había en su interior, Jesús no se acercó. En cambio, miró hacia el cielo y la tensión de la multitud fue reemplazada por una quietud reverente. Estaba a punto de entrar en batalla con la muerte, pero su primera acción fue hablar con el Padre. Su oración no era una petición, sino una acción de gracias, como si el resultado ya estuviera garantizado en la eternidad. Él continuó, para que todos pudieran oír y comprender la fuente de su poder. Yo sabía que siempre me escuchas, pero dije esto por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Cada palabra era una lección, entretejiendo la gloria del milagro venidero con la verdad de su identidad como el Hijo enviado por Dios. Habiendo dicho su oración, la expresión de Jesús cambió. La comunión dio paso al mando. Respiró profundamente, reuniendo toda la autoridad del cielo dentro de sí mismo, y clamó con una voz que no era una petición, sino un decreto, un sonido que pareció sacudir la misma tierra. «Lázaro, sal fuera». El poderoso grito atravesó la oscuridad de la tumba, una orden directa de la vida a la muerte. Un silencio ensordecedor siguió por un momento que pareció una eternidad. Entonces, desde la boca de la cueva, un sonido, un movimiento, una figura comenzó a emerger de las sombras hacia la luz del sol. Era Lázaro. El hombre que había sido enterrado 4 días antes estaba de pie, vivo, aunque todavía atado de pies a cabeza con vendas funerarias y con el rostro envuelto en un pañuelo, como un testigo que acabase de regresar de otro mundo. El terror y el asombro cayeron sobre la multitud como un manto mortuorio. Lo que una vez fue un grupo de dolientes se ha convertido en una asamblea de testigos paralizados por lo imposible. Gritos ahogados y jadeos de pura conmoción desgarran el aire. Algunos retrocedieron, tropezando con sus propios pies, temiendo que lo que veían fuera una aparición, un espíritu. Otros permanecieron congelados, con los ojos abiertos, tratando de procesar la escena que desafiaba todas las leyes de la naturaleza y la muerte. Lázaro, envuelto en sus mortajas, dio un paso vacilante para salir de la oscuridad, prisionero de la muerte liberado, pero todavía atado por sus cadenas. En medio del caos de emociones, la voz de Jesús volvió a resonar, tranquila y práctica, rompiendo el hechizo del miedo. Aflojadlo y dejadlo ir. La orden fue tan milagrosa como la primera, un llamado a la comunidad para completar la obra de restauración, trayendo a Lázaro de regreso no solo de la muerte, sino a la vida cotidiana. Marta y María, que habían experimentado el dolor más profundo, ahora se enfrentaban a la alegría más increíble.
avanzando a toda prisa, con manos temblorosas, comenzaron a desatar las vendas que ataban a su hermano. Cada nudo deshecho, cada trozo de tela quitado, era un acto de fe convertido en visión. Cuando finalmente le quitaron el paño que cubría el rostro y vieron los ojos de Lázaro, vivos y conscientes, la realidad del milagro los inundó por completo. La alegría era tan abrumadora que apenas podían respirar. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a las hermanas, al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en él en ese mismo momento. La evidencia era irrefutable. Sin embargo, para otros, el miedo al poder de Jesús se convirtió en una amenaza. El milagro que trajo vida a Lázaro también despertó en ellos una oposición mortal. Mientras la alegría estalló en Betania, un grupo de testigos se alejó en silencio de la celebración. Para estas personas, el milagro no generó fe, sino un miedo profundo. No vieron la gloria de Dios, sino un poder que amenazaba con desestabilizar toda la estructura de su nación y su religión. Aquel hombre, Jesús, no solo sanó a los ciegos y a los leprosos, ahora llamó a los muertos de sus tumbas delante de multitudes. En sus mentes, esta creciente popularidad era una chispa peligrosa que podría encender la furia de Roma y traer destrucción sobre todos ellos. Con esta terrible convicción, se apresuraron a ir a Jerusalén, no para anunciar la buena noticia, sino para entregar un informe urgente a los fariseos. La resurrección de Lázaro para ellos no era un milagro que celebrar, sino un problema que contener. La noticia cayó como una bomba en el Sanedrín. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en un concilio de emergencia. El pánico era evidente en sus rostros. La cuestión que estaban debatiendo no era la veracidad del milagro, pues la evidencia era abrumadora. ¿Qué haremos?, se preguntaron unos a otros con agitación. Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos hacer esto, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En ese momento se levantó Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Con una lógica fría y pragmática, los reprendió. Ustedes no saben nada, ni consideran que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Él no lo sabía, pero con estas palabras, dichas para salvar el estatus político de Israel, estaba profetizando el propósito sacrificial de la muerte del propio Hijo. Desde aquel día, el destino de Jesús quedó sellado. La profecía involuntaria de Caifás se convirtió en política oficial del Sanedrín. El hombre que resucitó a Lázaro de entre los muertos fue, por ese mismo acto, condenado a muerte. La ironía fue brutal y divina. El mayor milagro de la vida sirvió como catalizador de la conspiración de la muerte. La luz que brillaba en Betania era tan intensa que hizo que las sombras en Jerusalén se profundizaran y se fusionaran con un propósito asesino. Por esta razón, Jesús ya no podía andar abiertamente en Judea. El maestro de la vida tuvo que retirarse a una ciudad llamada Efraín, cerca del desierto, con sus discípulos. Fue un exilio temporal, un momento de tranquilidad antes de la tormenta final, esperando el tiempo señalado por el Padre para su liberación. Mientras la oscuridad se cernía sobre Jerusalén, la casa de Betania vivía en un estado de perpetuo asombro. El duelo había sido desterrado para siempre, reemplazado por una alegría reverente que nunca se disipó. Lázaro, el hombre que había regresado de la tumba, era una celebridad silenciosa, un testigo viviente del poder de su amigo. La gente viajaba a Betania no solo para escuchar a Jesús, sino para ver al hombre que caminaba, prueba de su poder sobre la muerte. Para Marta, María y Lázaro, la fe ya no era una cuestión de creencia, sino de conocimiento íntimo. Habían visto la gloria de Dios. Su casa, una vez un mero refugio, era ahora un monumento a Cristo, el Hijo de Dios,
la resurrección y la vida, y esperaban el regreso del Maestro con una comprensión que pocos en el mundo poseían. Se acercaba la Pascua, y con ella el tiempo determinado por Dios. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, dejó su retiro en Efraín y emprendió el último viaje hacia Jerusalén, el lugar de su sacrificio. Pero antes de enfrentarse a la cruz, hizo una última parada en su refugio de fe y amistad. 6 días antes de la fiesta, regresó a Betania. Allí se le ofreció una cena, un banquete de gratitud y de profundo amor. La escena fue un testimonio poderoso. Lázaro, el hombre que había estado muerto, estaba reclinado a la mesa, comiendo y hablando con el mismo autor de la vida. Su presencia fue un sermón silencioso, prueba viviente de que el Mesías que estaba allí tenía poder sobre el último enemigo, la muerte. El ambiente era alegre, pero debajo de la superficie flotaba la solemnidad de una despedida. En esta cena, las 2 hermanas revelaron una vez más la esencia de sus corazones, pero ahora en perfecta armonía. La Escritura nos dice con profunda sencillez que Marta servía. Ya no se habla de ansiedad ni de quejas. Su servicio ahora era sereno, una efusión de un corazón agradecido y en paz. La lección sobre la parte buena, completamente aprendida e integrada. Mientras Marta expresaba su amor con acciones, María lo expresaba con una adoración extravagante. Ella tomó un frasco de alabastro que contenía aproximadamente medio litro de perfume muy caro, hecho de nardo puro, y se acercó a Jesús. El costo de ese ungüento equivalía al salario de un año entero, un sacrificio inmenso. Sin decir palabra, rompió la copa y ungió, no la cabeza, sino los pies de Jesús, y los secó con sus cabellos. El perfume del nardo, precioso y fuerte, llenaba cada rincón de la casa, un aroma que era la esencia misma de la adoración de María. Fue un testimonio olfativo, imposible de ignorar. Sin embargo, en medio de aquella atmósfera sagrada, se alzó una voz de protesta, teñida de falsa piedad. Era Judas Iscariote, el que guardaba la bolsa del dinero y el corazón de la traición. ¿Por qué no se vendió este ungüento por 300 denarios y se dio a los pobres?, preguntó, y su objeción parecía razonable, incluso justa. Pero el narrador omnisciente de las Escrituras revela la verdad detrás de la máscara. A Judas no le importaban los pobres. Su corazón, ya envenenado por la codicia, vio el acto de María no como una devoción, sino como un desperdicio financiero, dinero que ya no podía desviar hacia sí mismo. La pureza de su sacrificio solo resaltó la oscuridad de su codicia. Jesús, sin embargo, no permitió que aquel acto sagrado quedase empañado. Intervino inmediatamente con una autoridad que silenció las críticas. «Déjala», ordenó, protegiendo a María y su ofrenda. «Para el día de mi entierro ella guardó esto». Con estas palabras, Jesús elevó el gesto de María a nivel profético. Quizás ella misma no era plenamente consciente de ello, pero su amor la guió a hacer exactamente lo que era necesario en ese momento. Mientras los demás discípulos aún discutían sobre el reino, María, en su silenciosa devoción, ungía el cuerpo del rey para el sepulcro que se aproximaba. Jesús concluyó diciendo: «Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis». Validó, por segunda vez, la elección de María, mostrando que la verdadera devoción discierne el tiempo y la necesidad espiritual del momento presente. El olor a nardo flotaba en el aire, pero su significado estaba dividido dentro de aquella casa. Para la mayoría era el perfume de la devoción, un memorial eterno del amor de María. Para Judas, sin embargo, se convirtió en el olor de la oportunidad perdida, el catalizador final de su traición. La reprimenda de Jesús y la validación de un acto que su alma codiciosa no podía comprender solidificaron su decisión. Mientras que el amor de María lo ungió para la tumba, la codicia de Judas lo vendería a la cruz.
La cena en Betania fue pues un momento decisivo, el último momento de paz, un oasis de amor y de auténtica comprensión antes de Getsemaní. Allí, el culto más puro y la traición más oscura se sentaron a la misma mesa y quedó definitivamente trazado el camino del Calvario. La historia de las dos hermanas de Betania sigue siendo así un evangelio dentro del evangelio. Marta, la sierva activa, y María, la adoradora contemplativa, no representan caminos opuestos, sino dos mitades de un mismo corazón entregado. Narración comienza con una tensión entre el servicio entusiasta y la devoción concentrada, pero termina en perfecta armonía. Marta sirve en paz. Su trabajo ahora es fruto de su amor, no fuente de su ansiedad. María adora en sacrificio. Su devoción no es pasiva, sino profética y profundamente activa. Nos enseñan que las manos que trabajan para el Señor y las rodillas que se doblan ante Él deben pertenecer al mismo cuerpo, ambas alimentadas por la misma savia, la elección de la parte buena, la comunión con Cristo que nunca nos será quitada, y en el centro de todo permanece la figura silenciosa y poderosa de Lázaro. Las Escrituras no registran una sola palabra suya después de regresar del sepulcro, pues su testimonio no necesitaba sonido. Su sola presencia en la mesa, respirando, comiendo, viviendo, era el sermón más elocuente. Él fue la prueba encarnada de que Jesús no era un simple profeta o maestro, sino el Señor soberano de la existencia, aquel a cuya voz la muerte misma obedece. Cada latido de su corazón era un eco del grito de mando de Jesús. Lázaro es, por tanto, el retrato de toda alma redimida, muerto en sus delitos, prisionero de sus vendas y llamado a salir de las tinieblas por la voz del Hijo de Dios, para ser liberado y sentarse en comunión con Él. La historia de aquella familia de Betania es también una profunda lección sobre la soberanía y el tiempo de Dios. La demora deliberada de Jesús, que causó tanta angustia y confusión a las hermanas, resultó ser un acto de misericordia y poder. Si hubiera llegado antes, habría curado a un enfermo, un milagro entre muchos otros. Al permitir que la muerte plantara su bandera durante 4 largos días, preparó el escenario para una exhibición de gloria que sería incuestionable. Dios, en su insondable sabiduría, a veces permite que las situaciones lleguen al punto de total desesperanza humana. Él permite que la piedra sea removida de nuestros sueños para que cuando Él ordene que sea removida, nadie pueda dudar de que la gloria de la resurrección pertenece solo a Él. Así, la historia de Betania se convierte en el escenario de la mayor paradoja de la fe. El mismo acontecimiento que demostró de manera concluyente el poder de Jesús sobre la muerte fue el que aceleró su propio viaje a la cruz. La resurrección de Lázaro fue el acto que hizo imposible la coexistencia entre Jesús y las autoridades de Jerusalén. La luz brillaba tan innegablemente que la oscuridad tuvo que tomar su decisión final: intentar extinguirla. Los enemigos de Cristo, en su intento de preservar su poder y su nación, se convirtieron en los agentes que garantizaron que se cumpliera el plan de Dios para la salvación de todas las naciones. Creían que estaban sentenciando a muerte a un hombre, pero en realidad solo estaban allanando el camino para que la muerte fuera derrotada para siempre. Visto desde el cielo, el drama de Betania no fue una serie de reacciones y coincidencias, sino una sinfonía perfectamente dirigida por la mano del Padre. Cada lágrima de Marta y María, cada día de espera, el gemido en el Espíritu de Jesús, el rodar de la piedra, el grito de mando, todo era parte de una partitura escrita antes de la fundación del mundo. La resurrección de un hombre fue un ensayo general de la resurrección del Hijo, que a su vez sería la garantía de la resurrección de toda la humanidad que creyera en Él. El amor de Jesús por la familia de Betania
era un reflejo del amor del Padre por un mundo perdido. El milagro no fue solo para Lázaro, sino una promesa visible de Dios a todos sus hijos. La vida siempre tendrá la última palabra. La casa de Betania permanece así en la memoria de la fe como santuario de la revelación. Fue el lugar donde el servicio y el culto, la acción y la contemplación aprendieron a coexistir en armonía. Fue el escenario donde la muerte fue humillada públicamente y la vida fue llamada a salir de una tumba. Y fue la sala donde los pies del Hijo de Dios fueron ungidos para el sacrificio, no por un sacerdote o un rey, sino por una mujer cuyo corazón rebosaba de amor. La pequeña aldea se convirtió, por un breve momento de la historia, en el centro del universo, el punto donde el cielo tocaba la tierra tan visceralmente que su eco nunca podía ser silenciado. La casa de esas tres almas se convirtió en un monumento eterno a la amistad, la fe y el poder de Jesucristo. A través de estos acontecimientos, la plenitud de Jesús se revela de manera única. Vemos al amigo que amaba a Marta, María y Lázaro, y lloró en su dolor. Vemos al maestro que corregía con ternura y enseñaba con autoridad. Vemos al Hijo que vivió en perfecta unión con el Padre y actuó solo para su gloria. Vemos al hombre en su más profunda empatía y vemos a Dios en su poder más absoluto. El relato de Betania nos confronta con la totalidad de quién es Él y nos deja, en última instancia, ante la misma pregunta que Él planteó en el camino. ¿Crees esto? La historia no es solo un relato, es una interrogación al alma de cada persona que lo escucha, exigiendo una confesión tan personal y profunda como la de Marta. Las Escrituras no dicen nada sobre el destino final de Lázaro, ni sobre cómo vivieron las hermanas sus años después de presenciar tales maravillas. Y este silencio es, en sí mismo, una lección. El propósito de sus vidas no era su propia historia, sino la forma en que sus vidas se convirtieron en una página en la historia del Mesías. Sus nombres están vinculados para siempre, no a lo que hicieron por sí mismos, sino a lo que Jesús hizo a través de ellos y para ellos. Y así el polvo de Betania se asienta, dejándonos con un misterio imponente y una certeza inquebrantable. Ya sea que estemos sirviendo con entusiasmo, adorando en silencio o llorando en una tumba, la soberanía de Dios está tejiendo un plan mayor, un plan donde su gloria será revelada a su debido tiempo, y su voz siempre tendrá el poder de llamar a la vida desde la oscuridad.